Bueno, hola a todos. Nosotros somos el grupo 5, conformado por mí, Ricardo, Albino, Guido y Ayana. Y para arrancar con la presentación, quería contarles una anécdota que nos contó un compañero nuestro, o sea, miembro del grupo, de cómo él cuando era chico tuvo neumonía grave y su abuela le decía: No es nada, debe ser moco nomás". Entonces, bueno, más allá de lo gracioso que puede ser la anécdota, nos surgió la idea de lo importante que sería tener alguna herramienta que nos permita descartar rápidamente alguna enfermedad de gravedad ante ciertas situaciones. Más en el ámbito actual, de donde cuando uno tiene algún síntoma o algo, ¿qué hace? Va y lo googlea. Y bueno, acá tengo un meme para representar esta situación. Ante cualquier síntoma que nosotros vayamos a buscar a Google, lo más probable es que pensemos que nos vamos a morir. O sea, lamentablemente es así. Así que un poco para seguir por esta línea y volviendo a la idea de la anécdota, se nos ocurrió hacer un sistema que nos permita, ante la entrega de una radiografía de tórax pediátrica, poder interpretar si esta persona posee o no neumonía. Sobre todo, confirmar si no posee una neumonía. Esto, cuando veamos las conclusiones, capaz lo vemos mejor. Entonces, ¿qué nos permite esto? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el primero, colaborar en la búsqueda del diagnóstico al profesional de salud. Es decir, ya llega con una entrada. Esto no es 100% verídico, pero ya al profesional de salud le llega el informe que puede hacer un médico. Bueno, acá lo estaría haciendo una IA. Priorizar la atención a los pacientes, es decir, ante un paciente que recibe un positivo ante posible neumonía, nosotros lo podemos atender claramente primero sobre otro con resultado negativo. Después se hará más estudios posiblemente, pero ya se lo prioriza. ¿Sí? Bueno, confirmamos o no confirmamos si tiene, pero lo priorizamos. Y darle tranquilidad al paciente de forma temprana, esto por supuesto en el caso negativo, porque como vamos a ver, ya mencioné en las conclusiones, si tenemos un buen caso de éxito ante casos negativos, esto le da rápidamente al paciente una tranquilidad y descartamos lo que es como el Google, ¿no? De tener un síntoma y ya sentir que puede ser algo de gravedad. Así que bueno, le doy la palabra a Guido, que nos va a estar contando un poco sobre la tecnología utilizada. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Enrique y hoy les voy a explicar lo que es una red neuronal convolucional o CNN, por sus siglas en inglés, Convolutional Neural Network. Una red neuronal convolucional no es más ni menos que un tipo especial de red neuronal diseñada específicamente para procesar datos de imágenes. La magia detrás de las CNNs radica en la capacidad que estas mismas tienen para reconocer patrones especiales en datos bidimensionales, como imágenes. ¿Por qué elegimos una CNN? O mejor dicho, ¿por qué una CNN es una buena solución para nuestro problema de clasificación? Primero, porque existe un alto grado de eficiencia en lo que es el procesamiento de imágenes, dado que las arquitecturas de las redes neuronales convolucionales están diseñadas específicamente para esto, o sea, para imágenes. Segundo, porque las CNN tienen la capacidad de aprender jerarquías de características, que esto es como una capacidad que estas tienen para reconocer patrones simples en las capas iniciales y luego combinar esas características para reconocer patrones más complejos en las capas posteriores o las capas que vienen. Y tercero, pero no menos importante, porque también estas redes son robustas cuando hablamos de variaciones en las imágenes, como puede ser, qué sé yo, diferencias en la iluminación o en el ángulo de la captura, la posición de, bueno, en nuestro caso, del paciente, etcétera. Bien, para entrar más en detalle de cómo funcionan las CNN o las redes neuronales convolucionales, me gustaría explicar lo que podría ser un flujo típico de operaciones en una CNN para procesar imágenes antes de la capa de clasificación final o antes de los resultados. Un primer paso es lo que es llamado convolución o detección, donde básicamente la CNN toma la imagen de entrada y la pasa a través de filtros llamados detectores de rasgos o kernel. Estos filtros detectan características importantes en la imagen, como bordes, texturas o patrones. La operación de convolución combina la imagen de entrada con el filtro para producir un mapa de características, que resalta dónde se encuentran estas características en la imagen. El siguiente paso, llamado max pooling, que sucede después de la convolución,
reduce aún más el tamaño de esta imagen. Y esto se hace tomando regiones pequeñas del mapa de características y seleccionando el valor máximo dentro de cada región. Esto ayuda a reducir la dimensionalidad de los datos y hace que la red sea más eficiente computacionalmente. El tercer paso, llamado flattening o aplanamiento de su traducción en el inglés, en esta etapa básicamente lo que se hace es que los mapas de características se aplanan en un solo vector, lo cual significa que todas las características detectadas se organizan en una sola dimensión, creando un tensor unidimensional. Y un último paso podría ser lo que es el full connection, donde finalmente los datos aplanados se pasan a través de una capa de red neuronal artificial, también conocido como RNA, tradicional para realizar la clasificación. Aunque las RNA tradicionales pueden ser efectivas para tareas de clasificación, no son ideales para el procesamiento de imágenes debido a la gran cantidad de parámetros requeridos y la pérdida de información espacial que anteriormente hablamos. Bueno, yo soy Albino. Después de toda la introducción teórica que dio mi compañero acerca de la CNN, Convolutional Neural Network, voy a mostrar todo eso, pero en la práctica. Lo primero que hacemos es tomar un dataset enorme de fotos, ¿sí? Y etiquetadas como tiene neumonía o no la tiene, y lo partimos en tres pedazos. En entrenamiento, que es lo que va a utilizar la CNN como input para entrenarse, valga la redundancia. La idea es que en base a ese dataset aprenda cómo reconocer si una radiografía pediátrica manifiesta síntomas de neumonía o no. Un dataset de prueba, testing, que es lo que utilizaría para que el modelo se evalúe a sí mismo cómo le fue, si entrenó bien o no entrenó bien, época por época, batch por batch, y a fin de ir mejorando o empeorando según el caso. Y por último, el de validación, que es lo que utilizará un tercero, que es un dataset aislado, digamos, para que si alguien quiere decir, dice, bueno, mira, quiero validarlo por mi cuenta y usar una radiografía que vos no tengas en tu set de prueba, lo puedes hacer. Después lo que hacemos es probar que el código pueda leer las radiografías. Acá imprimí en pantalla dos al azar, ¿sí? Esta de neumonía, etiquetada como neumonía, ¿sí? El dataset está en inglés, aclaro. Y y otro que está normal, ¿sí? Que los pulmones se ven limpitos y en este se ve la infección claramente. Y acá está, y otro detalle es que una de las cosas que fuimos notando durante el dataset es el desbalance, ¿sí? Que tengo 3.800, un montón de fotos para neumonía, etiquetadas como que tiene neumonía, y otro que tiene muy poquitas como normal. Entonces lo que voy a hacer es aplicar data augmentation, que básicamente es tomar ese dataset y aplicarle pequeños cambios de zoom in, zoom out, a un cambio en la escala de grises, las volteo, las pongo en espejo, cualquier cosa. Todas estas cosas que están acá, ¿sí? A fin de dar más variedad a las fotos, ¿no? Para evitar el overfitting. Y en base a eso, tenemos de una foto, podemos sacar 5 o 6. Entonces con eso mejoraría la variedad y el entrenamiento del modelo. Y acá tenemos el modelo per se. No voy a entrar en demasiados detalles de esto, ¿sí? Porque esto es bastante denso. Estos comentarios que están acá es todos los pruebas y error que fui haciendo para encontrar la mejor combinación entre performance y accuracy. Lo que sí voy a destacar acá es ese accuracy, que es la precisión, que es la métrica, junto con cómo va a detectar la pérdida. Son las métricas que va a utilizar el modelo época por época, batch por batch, para ir midiéndose a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que el modelo agarre el dataset de training y el de testing, los parta, los abaraje y después diga, por ejemplo, tengo 9 fotos de training y una de testing, por darte un ejemplo, y así lo voy haciendo época por época por época. Entonces así se va autocorrigiendo durante el entrenamiento y no tener que esperar hasta el final para volver a validar todo y volver a reentrenarse, ¿no? Esto es todo lo que tarda. Yo le puse 12 épocas porque es óptimo y nada, esto así como lo ves tarda una horita más o menos. Y bueno, acá el modelo terminó y imprimí las dos métricas de interés, que es la pérdida y la accuracy, que es la precisión. Que la precisión básicamente es los casos bien predecidos, sean positivos o negativos, sobre el total de casos predichos, ¿no? Y es un 74%, o sea, no está mal,
pero tampoco es infalible. O sea, es mi lectura respecto a este número, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, a ver, no está mal. Vamos a ver lo que sí está mal. Primero vamos a ver cómo evolucionó, ¿no? Porque este numerito es una foto al fin de la película. Entonces, ¿qué queremos ver? La película entera. Y acá podemos ver cómo va evolucionando época por época la cura, sí, la precisión. Fíjense que el entrenamiento se entrena muy bien, pero cuando quiere validar con el testing, mejora o empeora. Y entre cada punto rojo, entre cada época, el modelo se reentrena a sí mismo para mejorar o empeorar, según el caso, ¿no? Y acá es lo mismo, pero con la pérdida, ¿sí? Que es qué tan distante está de la realidad del modelo. Eh, bueno, acá lo que hacemos es decir, bueno, ok, tenemos un temita con con el accuracy, ¿no? Por ejemplo, porque hay un 74% de que lo haga bien y un 25% general de que lo haga mal. ¿Dónde está el problema? Bueno, lo que hicimos es desglosar en dos métricas que Precision y Recall focalizan sobre casos falsos positivos y falsos negativos respectivamente, y el F1 Score combina estas dos, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es separar por clases y a cada clase le aplicamos la métrica particular con el código y vemos todas en general métricas buenas. La que está especialmente baja, ¿cuál es? El recall de la clase normal. ¿Cómo se lee esto básicamente? Bueno, quiere decir que no voy sin entrar demasiado en embrollo de esto, quiere decir que las clases normales no están siendo bien clasificadas. Entonces, para darle un poco más de toque visual a esto, imprimimos la matriz de confusión y acá tenemos un panorama mucho más general de cómo se hicieron los muestreos, ¿no? De dónde salieron estos números. Entonces acá vemos, por ejemplo, yo le puse una escala de colores, ¿sí? Y los ejes X serían lo que dice el modelo y el eje Y sería lo que dice el problema real, o sea, sería la realidad. Y vemos que el modelo dice, tenés neumonía, en muchos casos, cuando el problema en realidad no lo tenés, estás normal, ¿sí? Fíjate que si tenés neumonía y el modelo te dice que sí, alta chance de la pegue. Si el modelo te dice, estás normal, y salvo que la radiografía esté muy limpita, te va a decir que está bien, cosa que la pegó, pero después, en ciertos casos, vos no tenés neumonía y el modelo dice que sí la tiene. O sea que es algo un poco más pesimista esto. Entonces, habiendo dicho eso, teniendo ese tipo de falso, positivo, negativo, según contra qué clase lo quieras comparar, voy a imprimir en pantalla algunas radiografías. Bueno, acá se ve chiquitito, ¿no? Pero yo esto después lo vi, digamos, foto por foto, imprimís un par al azar y voy a hacer un zoom out, in. Podemos ver, por ejemplo, el 0 quiere decir que tiene neumonía y el 1 quiere decir que no tiene, ¿sí? Esto sale de acá arriba, ¿sí? 0 tiene neumonía, 1 no tiene, está normal. Y acá vemos que a veces te dice el modelo, tenés neumonía, pero en realidad no la tenés. Y esto es algo muy común, que la radiografía salga un poquito desteñida o que salga con algunas manchas. Y en ese caso, yo sugeriría a la persona que use el modelo que, bueno, ok, estos tipos de falsos positivos, según la matriz de confusión, falsos negativos, según la clase contra la que quieras comparar, te van a decir, si te dicen que si tenés neumonía, vas al clínico y lo validas, ¿sí? Si te dice que no tenés nada, puedes tener la certeza de que te dio limpita, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Maidana. Ya finalizada la demostración, vamos ahora a continuar con las conclusiones. Como podemos observar, y tal como nos lo planteamos en el inicio como objetivo, logramos crear un clasificador de neumonía en radiografías pediátricas. En este trabajo fue clave la red neuronal convolucional que utilizamos, o CNN, como le dijimos, la cual fue muy útil y efectiva para nuestro caso de uso. También nos fue muy útil el entrenamiento de la aplicación con el uso de Data Augmentation, que es una técnica que se utiliza muchísimo en diversas aplicaciones para generar artificialmente datos nuevos a partir de datos ya existentes. Esto lo tuvimos que implementar debido a la falta de ejemplos de radiografías de personas saludables. Es decir, porque el dataset que teníamos era desbalanceado. Resumiendo, lo que fue el resultado de este trabajo fue básicamente que con un dataset de más de 3.800 imágenes de radiografías con neumonía y más de 1.300 imágenes de radiografías sanas, la precisión resultó en un 74% aproximadamente.
Esto significa, como dijo Albino, que cuando la red define que no hay neumonía, hay muchas probabilidades de que no la haya. O hay certeza, podríamos decir. En cambio, si afirma que sí la hay, porque la red no es perfecta, sugerimos que se revalide con otros estudios. Es por eso que coincidimos en que la red es viable como primera versión. Por último, si nos ponemos a pensar qué vemos como oportunidad de mejora para una próxima versión, podemos decir que una opción sería entrenar y evaluar el modelo con radiografías de personas que contengan otras patologías, más que nada para evaluar nuevamente los falsos positivos en esta red y revisar cómo se comportaría la precisión en esos casos. Y como segunda opción, entrenar y evaluar el modelo con radiografías de adultos, y así poder expandir el uso que se le daría a esta aplicación. Eso fue todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias.